Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashem Yahushai, Bashem Hakodash, todos los honores a nuestros apóstoles en la gran fe de Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise tocar sobre el tema del bautismo, el verdadero entendimiento del bautismo, porque es comúnmente mal interpretado el significado del bautismo, y lo que inspiró este video fue una experiencia que tuve ayer. Básicamente, es verano, y pues aquí en el sur de California, ya se está calentando, y después de salir del trabajo, nos pasamos a una playita, no tan lejos de donde vivo, yo y mi mujer, y nos estuvimos disfrutando, um, pero después de un rato, de repente descendieron sobre era Satanás, era demonios, pero sobre la área ahí en donde estuvimos, yo y mi mujer, y otras familias, parejas, niños y shit, descendieron como, man, no es exageración, descendieron como más de 50 individuos, um, para un supuesto bautismo, cristianos o quien sepa, pero bien rudos, man, bien like sin decencia, eran mayoría niños como de la prepa, con unos ciertos adultos, tal vez era un grupo, un youth group, okay, pero la manera de cómo descendieron fue extremadamente rudo, y aquí los supuestos y los seguidores del ungido descendieron y de repente nomás estuvimos encirculados por 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 adolescentes, y era like, yo y mi mujer los miramos like, ¿qué está pasando? Y luego la otra gente a nuestro alrededor también like, what's this? ¿Qué es esto? Y una mujer de repente, perdón, I'm sorry. Era una edomita, sin sorpresa, apoderándose de esa porción de la playa, del shore, okay, de la arena, okay. Perdón, es que vamos a hacer un bautismo aquí, perdónanos, you know, y yo nomás pensando, like, damn, like, no podrían anunciar lo que querían hacer como unos 10, 15 minutos antes para darnos chance de evacuar, de empacar nuestras cosas, secarnos, poner, para preparar para irnos, para no estar en el lado de la gente, you know. Pero no, nomás de repente descendieron, yo nomás ahí acostado en la arena, sobre mi toallita en shit, y nomás disfrutando, tomando el sol, y de repente nomás estoy mirando a mi alrededor, like, what the fuck, ¿qué está pasando? Man, era una cosa, y no puedo no estoy exagerando, man, más de 50, como maybe like 75 personas, man. Nomás fueron como 5 adultos, los demás eran como de 16 a 18 años, nomás pisoteando ahí, entrando, de repente, like, what the, y codo a codo, atrapados estuvimos, yo, mi mujer y los otros que estaban en esa área, y dijeron que era para un bautismo. Pues esto es lo que inspiró este video, nomás para para darles un contexto. Pero yeah, man, you know, estos supuestos creyentes en el mundo, okay, totalmente perdidos según el verdadero entendimiento del bautismo, piensan que en el someterse en agua mugrienta, es lo suficiente para ser renovados, nuevas criaturas en el Señor, y tener sus pecados perdonados, pero todavía caminando en pecado voluntariamente, y caminando como assholes, man. you know en la presencia de otra gente.
pero este va a ser el tema del video, Salakia, perdón por el, por la introducción extendida, you know, pero eso fue lo que inspiró el video. Estamos aquí en Salmo 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Plano, que como vamos a leer en un momento, el bautismo y nos simboliza el lavar y la sanación de un individuo, siendo lavados y sanados por la palabra, sometiéndonos en las aguas vivientes, cuáles son las palabras de nuestro Señor, man, las escrituras, okay, en corto, esa es el verdadero bautismo, man, okay, sometiéndonos en las escrituras, man, en el leer, en el estudio, junto con el arrepentimiento de nuestros pecados en nombre de nuestro Señor, cuál es Yahweh Shai, en su nombre verdadero, cuál es Yahweh Shai, okay, cuál nombre significa Él salva o el Salvador, Hijo de Dios, Padre Yahweh, cuál nombre significa Él es o Él existe, Yahweh es el nombre del Padre. Ese es el verdadero bautismo, man, que causa el individuo, okay, dejar el hombre viejo, entregar al hombre viejo y ser renacido en el Señor como nueva criatura. Porque el arrepentimiento, okay, no solo es, pedir perdón, sino de ahí ya no más caminar en esos caminos, okay, poner el esfuerzo a lo mejor de nuestra capacidad para ya no, para ofender menos, okay, y esto se hace por medio de el someternos en las escrituras, okay, que si el Señor está trabajando con el individuo, okay, el individuo va a recibir de ahí el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, efectivamente es un espíritu, okay, un grupo de ángeles, okay, cual envía el Señor para darnos entendimiento, que nuestro Señor Yahweh Shai, Él mismo, como leemos, también desciende, okay, y nos da de comer, nos da de cenar, okay, cuando abrimos la puerta de nuestra mente, okay, y lo dejamos entrar, okay, en humildad y en sinceridad, y de ahí Él nos da revelación, nos da inspiración, nos da entendimiento, sabiduría, conocimiento, ¿de qué? De su palabra, de las escrituras, para de ahí hacer qué, causar que el entendimiento cual Él nos ha dado salga por medio de nosotros, para que otros sean edificados, para que otros también reciban la inspiración, ¿okay? Pero, okay, todo esto de ser bautizado en agua, esto era cosa de los tiempos pasados. Ahora, como siempre hemos dicho, empezando con nuestros apóstoles, haciendo eso en estos tiempos, no hay nada mal por decir en eso. No te estás desviando, no estás pecando, okay, pero sin el entender de lo que verdaderamente es, sin el entender lo que verdaderamente representa y sin el entender de los caminos necesarios para que sea válido, okay, todo eso es en vano, especialmente si es hecho en el nombre de otro Dios, en el nombre de un ídolo, que es exactamente lo que es Jesús, okay. Ese no es el nombre del Señor. El nombre del Señor es Yahweh Shai, okay, cual vino y murió solo por su gente, los israelitas, empezando con la elección, okay, tema para otro video, okay. Por aquí, tienes estos estas almas perdidas, okay, empujando esta versión falsa hacia gente o muchos cuales ni les aplica, okay, otras naciones, you know um, y de nuevo, más importante, sobre todo sin el verdadero entendimiento, sin los verdaderos nombres, okay. Pero por el Espíritu de Abba Shem Hashem hemos recibido el entendimiento, hemos recibido el Espíritu, okay.
y hemos participado, hemos sido partícipes en el verdadero bautismo, man. Lo que limpia nuestros caminos, el guardar de la palabra del Señor, man. Okay, ahora de aquí vamos a brincar a Efesios 5:26. Okay. Efesios 5:20. Voy a empezar en 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, okay, o a vuestras esposas, así como Yahushua amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, okay. La iglesia, de nuevo, el cuerpo de nuestro Señor Yahushua, está hablando del remanente, okay, de la nación de Israel, okay, los creyentes, por cual primariamente el Señor, se ofreció, para que sean cubridos por su sangre, okay, en el arrepentimiento de pecados en su nombre, okay, para recibir esa gracia, okay, esa misericordia, ese acceso para atrás al Padre para recibir perdón de pecados en el nombre de su Hijo, okay. Dice, para santificarla, okay, a cada uno de nosotros, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Plano, okay, el bautismo, la santificación, la sanación, okay, es por, okay, es por medio de el lavamiento del agua por la palabra. Plano, por la palabra, okay, el someternos en la palabra, en el guardar de la palabra, okay, en el caminar según la palabra, a lo mejor de nuestra capacidad, okay. Próxima escritura, Juan 4:7. Empezar en 6, dice, y estaba ahí el pozo de Jacob, entonces Yahushua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, okay, que esta mujer era una pagana, man, okay, que cuando leen en la historia, okay, los que estuvieron, los que fueron movidos a Samaria, okay, por los asirios, okay, eran camitas, man. Por esta razón el Señor nos dijo en Mateo, okay, no vayan, como dice, que no entren a Samaria, okay, no vayan a los gentiles, sino que no vayan a las ciudades, no vayan a Samaria, sino a las ovejas perdidas de Israel, okay, porque el reino norteño ya no más estuvo habitando en Samaria, okay, sino que en mayoría, okay, canitas, okay, camitas, okay. Esta mujer era una camita. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Yahushua le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dice, respondiendo Yahushua le dijo, si conocieras el don del Señor y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Okay, básicamente diciéndole, si entendías quién era yo, okay, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, que me hubieras pedido de mí, okay, agua viva, okay, que no está hablando de agua literal, okay, sino de entendimiento, sabiduría, conocimiento, okay, que es básicamente lo que nos guía,
hacia vida eterna, ¿okay? Hacia el camino que nos guía a salvación y a perfección bajo nuestro Señor y por medio de nuestro Señor Yahushua. ¿Okay? Un momento. Estamos en versículo 11. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Pensando que está hablando todavía del pozo. Dice, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Dice a 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Okay? Que ella estaba equivocada, man. ella no era de Jacob. Respondió Yahushua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando de la agua física, de ahí del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Okay? Porque, como está escrito, lo que Israel quería no lo ha adquirido, pero la elección lo ha adquirido y los demás fueron cegados. ¿Qué es lo que busca Israel? ¿Okay? En lo más íntimo de sus mentes, de sus corazones, man. ¿Okay? Respuestas. ¿Okay? Entendimiento. Sabiduría. Conocimiento del Señor, de los misterios de la vida. ¿Okay? Estamos. Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Okay? Porque, como mencioné al principio, okay, para un individuo que ha ido por los pasos, okay, viniendo al Señor en un espíritu quebrantado y contrito, en sinceridad y humildad, okay, en el temor del Señor, en el arrepentimiento de pecados en su nombre, okay, y por el someterse en la palabra, okay, si es que ese individuo es miembro con la elección, es parte del cuerpo, okay, de ahí recibe, okay, la gracia del Señor, la misericordia, okay, y de ahí poco por poco el Señor empieza a darle de comer, le empieza a darle de beber, okay, empezando con lo básico, man, la leche de las Escrituras, como a un bebé siendo una nueva criatura, dejando el hombre viejo, okay, dándole la leche, las cosas dulces, la miel, okay, y de ahí cuando madura un poco, el pan, que el Señor es el pan de vida, okay, y la carne, las cosas más profundas de las Escrituras, okay, y es sanado, purificado y bautizado, okay, y tal individuo de ahí, de él mismo se le saldrá fuente de las aguas vivas cual el Señor le dio, okay, para que otro individuo, okay, en el mismo espíritu en cual estuvo en el primero, igualmente pueda recibir entendimiento, okay, porque cada uno de nosotros, man, cuando fuimos levantados por el Señor, fuimos dados de beber y de comer por el Señor, por medio de las explicaciones de las Escrituras, por hombres, man, hombres del Señor, en los campos, en los videos, en las lecciones, en los en vivos, en los en tránsitos, okay, y de ahí el proceso continúa,
¿ok? Hasta estos días, los últimos días, en donde la palabra ha alcanzado los cuatro rincones de la tierra y el Señor está a punto de regresar. Todo en eso. Ahora aquí vamos a brincar a Juan 7:38. Ok, estamos aquí. Yeah, 7:38. ¿Qué está pasando? Ok. Un momento. Ok. Juan 7:38, palabras de nuestro Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Plano, man. Plano. Que las aguas vivas no está hablando de agua literal, man. El bautismo no está hablando de agua literal, ¿ok? Sino de un cierto proceso, ciertas acciones, cuales describen las Escrituras y cuales solo los que el Señor ha levantado van a recibir y entender y caminar. Porque como leemos, man, como hemos explicado en varias lecciones, el Señor no vino para todos, man. Esta puerta no es abierta para todos. Este proceso, este bautismo, esta adopción, la salvación, no es para todos, sino que para solo la elección, empezando, solo la nación de Israel empezando con la elección, porque como vamos a leer en un momento, en este lado, 2/3 van a ser destruidos, ¿ok? Pero el remanente será el cual obtendrá la salvación, ¿ok? Y los que perecieron de nuestra nación tendrán que regresar en el reino como bebés, ¿no? Y de ahí cumpliendo la profecía, ¿ok? Ahora de aquí vamos a brincar Mateo 20:22. Vamos a empezar en 20. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yahushua respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pides? ¿O podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ahora, este bautismo de cual el Señor está referenciando, está hablando de sufrimiento, man, de ser probado y de ser refinado, de ser perseguido, de sufrir, que para cada uno de nosotros, ya siendo levantados, siendo bautizados con el agua, la palabra, y caminando en ella, tenemos esperándonos la gran prueba, man, el otro lado o la otra mitad del bautismo. ¿Cuál es el bautismo? Por medio de fuego, man, por medio de tribulación, aflicción, sufrimiento, pérdida, persecución, humillación, prueba,
Okay. Puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad a mi vaso beberéis, y como el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, como leemos en la historia, como los apóstoles, murieron, fueron perseguidos, matados. Okay, Juan el Revelador, él fue, expulsado a la isla de Patmos y ahí, y ahí murió. Okay, pero, hey man, pueden leer de la historia, como los discípulos seguidores del Señor, los apóstoles fueron perseguidos, man, y cómo murieron, man, muertes extremas, okay, por el Señor, okay, y el renombre de ellos siendo empujados, aumentando la fe de muchos, y también de ahí causando que el mensaje también sea empujado, okay, um, y pues en estos últimos de los últimos días, igualmente ciertos de nosotros tendrán que pasar por cosas similares, okay, pero en todo el Señor nos ha dicho que Él estará con nosotros, ¿no? Pero todos seremos probados según nuestra porción, como Él nos ha dicho, man, Él no nos dará más de lo que Él sabe que podamos soportar, okay, pero como está escrito, man, el que aguanta hasta el fin, él mismo será salvo. Okay. ¿Dónde estamos? Dice, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Okay. Todo es según la predestinación del Padre. Okay. Yahushua aquí claramente está diciendo que Él no tiene control de quién se sienta a su izquierda, a su derecha en el reino. Okay. Los cuales fueron predestinados para ser salvos son los espíritus cuales el Padre le ha dado a él, por los cuales el Señor oró al Padre que sean preservados, los cuales se les fueron dados por el Padre desde el principio, de los cuales estuvieron con él durante la creación, para los que lo puedan recibir. Okay. Todo en eso. Ahora, para concluir, Zacarías 13:9. Okay. 8 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, mano de 2/3 de la nación de Israel, man. Okay. Cómo serán destruidos, man, y castigados por sus pecados. Okay. Dice, y se perderán, más la tercera quedará en ella, que el remanente, el tercio. Aquí dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, no el fuego literal, y los fundiré como se funda la plata y los probaré como se prueba el oro, como está escrito en varios lugares, ¿verdad? Seremos refinados como oro en el horno de aflicción, aprobados ante el Señor, refinados, purgados. Dice, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre. Okay, de nuevo el nombre del Señor siendo Yahushua. Dice, y yo le oiré y diré, pueblo mío. ¿Cuál es el pueblo del Señor? Israel. Que solo el remanente del tercio de la nación de Israel serán los cuales obtendrán esta salvación, man. Los cuales, en los cuales se completará, okay, el proceso de bautismo, okay, de refinación y de salvación. Y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Dios. Okay. Entonces, con eso se concluye la lección, algo que tuve en mi espíritu.
espero que fueron edificados dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim Hakodash. Shalom.